Santo. Creo que es importante saber quién es el Espíritu Santo, primeramente, ¿no es cierto? Entonces vamos a conocer al Espíritu Santo conforme al manual de instrucciones. Y dice de esta manera en Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Mucha gente piensa que el Espíritu Santo es una paloma, ¿verdad? Y la paloma solamente es un símbolo. Si ustedes se acuerdan, ya hablamos en otras oportunidades las diferentes interpretaciones de la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo no es una paloma. En realidad, el Espíritu Santo es una persona de la divinidad con quien nosotros podemos relacionarnos. Y eso es lo lindo, ¿no? Que podemos relacionarnos con Él. Dice la Escritura que hemos leído que Él es, ¿qué? Consolador. Él es el Consolador. Que el Padre nos envió ¿para qué? Para guiarnos. Él nos habla, Él nos escucha, Él nos enseña, Él nos anhela, Él nos guía. Eso es todo lo que hace el Espíritu Santo. Ahora también, de acuerdo al versículo que leímos, dice que nos recuerda la palabra de Dios. Ahora, para recordarnos la palabra de Dios, por supuesto, nosotros necesitamos leerla. Entonces, en un momento de necesidad, el Espíritu Santo sale a nuestro socorro con una escritura bíblica. Yo no sé si a usted le habrá pasado, pero a mí sí. ¿No es cierto? Entonces, sale con esa escritura bíblica, ¿para qué? Porque nos anima, nos ayuda y muchas veces nos da a entender lo que Él quiere de nosotros también. Ahora, no solo nos recuerda la palabra de Dios, nos santifica. Y cuando estamos hablando de santificarnos, no estamos diciendo de que nosotros ahora vamos por la vida haciendo holy, ¿verdad? Porque seguimos siendo pecadores. Pero Él nos va limpiando, Él nos va redarguyendo, Él nos va restaurando y Él nos va ayudando a seguir adelante. También intercede por nosotros, eso lo dice la Escritura. Él intercede delante del Padre todo el tiempo a nuestro favor. Qué lindo que tenemos un abogado que no es un abogado terrenal, porque no necesitamos pagar, no necesitamos hacer nada. Él intercede por nosotros por amor. También Él es quien está en nosotros, dentro de nosotros. Cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, dice que el Espíritu Santo vino y hizo morada en nuestro corazón. Por eso ahora Él nos redarguye, intercede, nos guía, etcétera, etcétera, porque está dentro de nosotros. Está también aquí en la tierra para guiarnos, fortalecernos y acercarnos todos los días a Dios y ayudarnos en nuestras debilidades. El Espíritu Santo es un regalo de Dios para todos los creyentes. No hay acepción de personas, no hay acepción de raza, de grupo étnico, no hay acepción de altura, no hay acepción de peso, nada. El Espíritu Santo es para todos. Muy bien. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Solamente confiar en Él. Y vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, y dice de esta manera: no os embriaguéis ¿con qué? Con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser ¿qué? ¿Llenos de qué? Del Espíritu, hablando entre vosotros ¿con qué cosa? Con críticas, con quejas, con lamentos, con disensiones. No dice nada de eso, ¿verdad? Sino dice con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. ¿A quién? Al Dios y Padre. ¿En el nombre de quién? Porque eso es importante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todos nosotros sabemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza.
Génesis capítulo 1, versículo 27, nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahí detalla, varón y hembra lo creó, ¿verdad? Muy bien, en otras palabras, desde el momento de su creación, el hombre poseía algo del Espíritu de Dios, porque estaba creado a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? Porque quizás muchos se estén preguntando, de los cuales nos están sintonizando, ¿cómo es que ocurrió esto? Bueno, el Espíritu Santo está presente en la Escritura desde Génesis, del primer capítulo, hasta Apocalipsis, capítulo 22. Y aun cuando hay libros que no hablan directamente del Espíritu Santo, a medida que lo vamos leyendo, nos damos cuenta que estaba la presencia del Espíritu Santo ahí en ese tiempo, en ese momento, en esa situación, para obrar en el pueblo también. Ahora, cuando el hombre es creado, de acuerdo a Génesis 2:7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de qué? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, ¿qué cosa? Un ser viviente. Ese es el hálito que viene de Dios. Por eso después, cuando nosotros, sea que pasemos a la presencia del Señor, que pasemos a la presencia del Señor, el hálito de vida vuelve y regresa a Dios otra vez. Amén. Entonces vemos que el soplo, el aliento de Dios, o sea, el Espíritu Santo, llenó de vida y vivificó aquella masa de polvo, nosotros, cada uno de nosotros, y lo hizo ser un Dios viviente, pensante y con libertad, entre otras cualidades. Ahora, juntamente con la libertad que Él nos dio para escoger, por eso nosotros decimos que tenemos el libre albedrío. Dios en su palabra nos dice lo que debemos hacer si queremos bendición. Ahora, si nosotros no queremos bendición, hay otros tropiezos que están en la palabra de Dios. Ahora, usted y yo tenemos la libertad de escoger si queremos la bendición y servir a Dios o queremos servir a nuestra carne. Eso depende de nosotros. Entonces, juntamente con la libertad, fue puesta en el hombre la capacidad de comunicarse con Dios y de tener una relación personal con Él. De acuerdo a Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 13, dice de esta manera: ¿qué divisiones trajo como consecuencia el pecado de Adán y Eva? Entonces dice: luego oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea que antes no se escondían, porque ahí es bien específico. Se escondieron de la presencia de Dios. La pregunta es: ¿por qué se escondieron de la presencia de Dios si antes no se escondían y caminaban con Dios en el huerto del Edén? Entonces continúa diciendo: y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Antes se paseaban lo más bien como si nada, ¿verdad? Pero ahora se dieron cuenta que ellos tenían que cubrirse. Entonces dice: ¿acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que comieras? El hombre le respondió: la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Ahora fíjense en ustedes que esa relación personal incluía la visitación de Dios en el huerto. Y el hombre poseía paz, felicidad, contentamiento y el dinamismo para llevar a cabo los propósitos de Dios. Pero esto no duró mucho tiempo.
al poco tiempo todos esos beneficios de caminar con Dios, de la paz, del contentamiento, de la felicidad y todas esas cosas, al poco tiempo eso se desvaneció. Entonces, ¿qué sucedió? Adán, al ejercer su libertad de decidir, como la tiene usted y como la tengo yo, esa libertad de tomar decisiones y de pensar, escogió desobedecer al mandato de Dios. ¿Cuántos hemos desobedecido al mandato de Dios alguna vez? ¿Verdad? No lo podemos culpar a Adán. Muy bien. De esta manera entra en él, o en el hombre, ¿verdad? A ver aquí. Muy bien. Entonces, de esta manera, entra en el hombre, ahora, al desobedecer el mandato de Dios, el pecado en la raza humana. Al desobedecer el primer hombre, entonces ya entró, le dio lugar al pecado, y así comienza en la raza humana el pecado como consecuencia, por generaciones y generaciones venideras. La capacidad de pecar, de heredar corrupción, de maldad, de perversidad, y lo estamos viendo en la generación que nosotros vivimos. La Biblia no se equivoca, dice que la maldad está arraigada en el corazón del hombre, y aun cuando la tecnología vemos que es para nuestro bien, para nuestro uso, sin embargo la maldad del hombre la utiliza para cosas perversas, y vienen a hacernos esas cosas, nos vienen a hacer daño. Ahora, como resultado de todo esto, de la entrada del pecado al mundo, tenemos guerras, tenemos pleitos, tenemos contiendas, tenemos divorcios y tenemos codicias. Dios no había creado todo esto en un principio, el plan de Él era perfecto. Pero nosotros los seres humanos parece que nos agrada el pecado. Basta que nos digan que no en algo, como que nosotros queremos experimentar. ¿Por qué nos dicen que no? ¿A cuántos les gustó equivocarse solos, aunque le advirtieron? ¿Verdad que sí? Claro. Nuestros padres nos advertían las cosas. Ay, no, pero lo que pasa es que ellos son demasiado viejos, demasiado anticuados. Esto no me va a pasar a mí, ¿no? Y después nos pasa a nosotros y nos acordamos de lo que nuestros padres nos dijeron. Pero ya es too late, como le dicen aquí, ¿verdad? Ya está, ya lo hemos hecho. Ahora, cuando entran todas estas cosas, que decimos guerras, pleitos, contiendas, divorcios y codicias, lo más importante de todo esto es que el Espíritu de Dios se aleja del hombre. Eso es lo triste. Entonces, deja un vacío tan inmenso en el corazón del hombre. ¿Por qué? No es que el Espíritu Santo es malo y ya no quiere relacionarse con el hombre, porque la Escritura dice que el sol sale sobre los justos y los injustos, y que si el justo cae 7 veces el Señor lo levanta todo el tiempo. Pero como donde hay pecado, la presencia del Espíritu Santo no está. Entonces nosotros escogemos, no el Espíritu Santo, nosotros escogemos separarnos de Dios cuando pecamos. Entonces el Espíritu ahora está ahí contrito y está triste el Espíritu de Dios. Y dentro de nosotros se forma un vacío. Y ese vacío queremos llenarlo con un montón de cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos la presencia de Dios como la teníamos anteriormente, antes de pecar. Pero ahora nosotros escogimos decirle a Dios, ¿sabe qué? Mira, voy a hacer las cosas a mi manera, por favor, córrete a un lado. No lo decimos así en esas palabras, pero con la actitud que nosotros tomamos es como si lo dijéramos. Hazte a un lado y yo me voy a encargar de esto. No te preocupes que yo lo voy a solucionar. Entonces después nos encontramos nosotros con un gran vacío. Ahora, ¿saben que a partir de ese momento da comienzo una lucha interna en el corazón del hombre por llenar ese vacío?
Y estamos viendo, nosotros estamos hablando ahora directamente del vacío que tiene el ser humano y cómo se aparta el Espíritu de Dios. Pero fíjense en aquellas personas que todavía no tuvieron un encuentro personal con el Señor. Tienen un vacío también. Y están corriendo detrás de cosas para llenar ese vacío. Pero resulta que ese vacío con las cosas materiales no se llena, no se satisface. Parece que sí momentáneamente, pero no es así. No es así. Y yo puedo hablar por mi propia vida. Por ejemplo, cuando uno tiene una casa, un departamento, uno no ve la hora de comprarse una casa propia porque está alquilando en el departamento. Entonces uno sueña, bueno, si yo tengo mi casa propia, voy a tener mi jardincito, voy a tener mis flores y ya voy a tener un cuarto extra. ¿Y cuántos sueños nosotros no tenemos? Y no es que esté mal, está bien. Está bien, pero lo que no está bien cuando usamos esa casa para llenar nuestro vacío. Ese es el problema. Entonces, compramos la casa, Dios nos da la oportunidad de comprar la casa, Dios nos está viendo y Él nos dice, ok, esto querías, muy bien, yo te lo voy a dar, no hay problema. Tú trabajaste por esto, lo vas a tener, pero te vas a dar cuenta que no es eso lo que llena el vacío anterior que tienes. Entonces ya tenemos la casa, tenemos el jardincito, tenemos el cuarto extra. Ahora decimos, ay, pero esta casa ya me parece un poco pequeña. Si yo tuviera una casa de 2 pisos, ¿verdad? O tuviera una casa con alberca y los niños pudieran jugar en el patio. Y bueno, eso parece que vendría a llenar más el vacío. Conseguimos la casa con la alberca. Yo le digo porque yo lo hice por mis hijos, porque mis hijos siempre decían que querían una casa con alberca. Finalmente la compramos, la casa con alberca. ¿Saben cuántas veces fueron mis hijos a la alberca en los años que vivimos en esa casa? Se puede contar con los dedos de la mano y ahí se paró. Y no fueron más. Entonces, eso no llenaba el vacío. No era eso lo que se necesitaba. Era la presencia de Dios en nuestras vidas lo que realmente llena y satisface toda nuestra necesidad interior. Ahora, los medios que el hombre usa para llenar ese vacío lo podemos dividir en 2 categorías. Las 2 categorías son, primera, constructivas y destructivas. Las 2 cosas. No hay una intermedio. O es constructivo o es destructivo. Entonces, veamos los medios constructivos. Por ejemplo, el hombre busca llenar el vacío por medio de tareas o actividades. Son constructivas, negativas, destructivas. Y aunque esto no hace daño a nadie, no satisfacen el vacío interior. Y esos medios, por ejemplo, para llenar, y estoy hablando constructivo, es alcanzar, por ejemplo, una buena reputación. Y está bien estudiar, está bien tener títulos porque se avanza más en la vida, se gana más dinero y usted ya sabe todas esas cosas. Entonces uno dice, bueno, si yo puedo tener un título y tengo una buena reputación, entonces con eso me voy a sentir satisfecho. Pero resulta que llega el título a nuestras manos y todavía no nos sentimos satisfechos. Y son logros constructivos, no está mal. Pero la necesidad espiritual nada tiene que ver con lo material. Esa es la gran diferencia. Entonces, por ejemplo, otros dicen, bueno, si me reconocen de las actividades que yo tengo, entonces me voy a sentir satisfecho. Y es constructivo, está bien. Uno puede decir a la persona, mira, hiciste un excelente trabajo, y uno se siente bien cuando le dicen esas cosas, ¿o no? Claro que sí, le dan fuerzas, ánimo, ¿para qué? Para seguir adelante. Otras personas, por ejemplo, quieren obtener premios por sus proezas. Bueno, supongamos que nosotros corrimos la maratón, ¿no es cierto?, para apoyar cierta institución, sea del cáncer, corazón, lo que sea. Síndrome de Down, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, nos dan un premio porque, bueno, corrimos el maratón, llegamos nosotros como en primer lugar y ahí nos dan. Pero una vez que recibimos eso, lo tenemos, recibimos el gozo, pero al día siguiente otra vez sigue ese vacío dentro de nosotros. Y son cosas constructivas.
O, por ejemplo, también otros buscan inventar o crear cosas buenas. Entonces, bueno, si yo hago algo bueno para la sociedad, me voy a sentir bien. Sí, uno se siente bien en el momento, pero hay otro vacío interior que tiene que ser suplido. Ahora, ustedes saben cuáles son los medios destructivos. Y de eso ni vamos a hablar mucho porque lo vemos todos los días. Los medios destructivos son el alcohol, el tabaco, el sexo, las drogas y la pornografía. Todas esas cosas que están a la orden del día vivimos. Entonces, estas cosas hacen daño. Y escuchemos lo que dice la exhortación de Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, aquí hay una palabra que nosotros encontramos que dice embriaguéis, no os embriaguéis. Muy bien, vamos a analizar esto. La palabra embriaguéis tiene un sentido espiritual que no debemos pasar por alto. Significa permitir nosotros mismos la manera de perder nuestra conciencia de aquellas cosas importantes para nosotros y nos lleva a perder todo temor a Dios, o sea, respeto. No es de miedo, sino respeto. Eso es cuando una persona está ebria, ¿verdad? Y estamos hablando del vino, ¿eh? Ok. Por ejemplo, el vino, porque hace aclaración, no os embriaguéis, pero también dice con vino, no dice con tequila, ¿verdad? Dice, especifica vino. El vino, en el mismo sentido espiritual, representa todas aquellas pasiones humanas, constructivas o destructivas, que nublan nuestra visión espiritual y que son usadas por el hombre para llevar el vicio dejado por Dios, para llenar el vacío dejado por Dios en el corazón del hombre. Y ahora, claro, con el paso de los tiempos se agregaron otras cosas más que vino también. La palabra disolución, porque dice no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, es el proceso de disolver, separar, desintegrar. Es uno de los métodos que el enemigo usa, ¿para qué? Para destruir a la iglesia. Separar, disolución, separar, disolver, desintegrar. Ahora, el apóstol Pablo, en cambio, nos exhorta a nosotros ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y quiero mostrarles con el apoyo de la Escritura las dos clases de cristianos. Los que tienen el Espíritu Santo y los que están llenos del Espíritu Santo. Hay dos categorías. Y eso sucede en todas las iglesias, en todo el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Y vamos a ir a la Escritura. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí nosotros podemos observar claramente dos estados del hombre. Cuando conocemos al Señor, nuestros pecados son perdonados, y entonces los espíritus que nos esclavizaban son expulsados. ¿Es así o no? Espíritus. Quizás algunos estén preguntando, ¿qué espíritu a mí me esclavizaba? Bueno, la mentira es un espíritu que nos esclavizaba, ¿no es cierto? La mentira, ¿qué otra cosa podríamos decir? A ver, que no parezca tan pecado, porque si decimos el adulterio, eso es algo que ya se conoce, pero algo que es más sencillo y que nosotros creemos que para Dios no cuentan esas cosas, porque siempre nos dijeron que las mentiras, hay mentiras blancas,
O sea, yo digo esta mentirita, ¿para qué? Para que no se moleste, para que no se ofenda a la persona. Pero al fin y al cabo sigue siendo mentira, porque mentiras de colores no encontramos en la palabra de Dios. Mentira es mentira. Entonces muchas veces creemos que porque solamente dijimos mentiras, entonces nosotros no salimos de este contexto, y no es así. Entonces estábamos esclavos ¿de qué? De la mentira. El orgullo, eso es otra cosa también. Estábamos esclavos del orgullo, ¿o no? Sí. La vanagloria de la vida, la Escritura lo dice. También, éramos esclavos. Entonces, de todas esas cosas nos tenemos que ir despojando. Entonces, cuando el Señor viene y expulsa todas esas cosas, esta casa comienza ordenada y vacía, esta casa, el corazón. Está ordenado y vacío. Pero claro, los espíritus que salieron, esos espíritus no se conforman. Insisten, son insistentes. Y quieren volver. Entonces cuando ven la casa que está ordenada y vacía, llama a otros 7 peores para que entren. Imagínense usted. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque la casa ahora se encuentra limpia, ordenada y decorada, como indica. El Espíritu Santo entró, mas no llenó la casa. Los apóstoles, los seguidores de Jesús, habían creído en Él, sus pecados habían sido perdonados, pero ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. No estaban. Y hay varias escrituras que a nosotros nos muestran que ellos no estaban, no entendían los propósitos del reino, no los entendían. Hechos capítulo 2, versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y yo esto lo quiero aclarar porque dentro de la Iglesia de Jesucristo hay un poco de confusión en cuanto a esto. Aquí podemos ver que este es el momento cuando vienen a ser llenos del Espíritu Santo. Ustedes se acuerdan los 120, el Señor dijo, yo me voy a ir, pero ustedes van a recibir un consolador, entonces fueron al aposento alto, 120 esperando ahí para recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice esto a nosotros? Que podemos tener el Espíritu Santo, mas no estar lleno del Espíritu Santo. En resumen, hay 2 clases de cristiano, el que tiene y el que está lleno. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Porque acá viene la confusión entre muchos cristianos dentro del cuerpo de Cristo. Y quizás la enseñanza o el error ha sido de nosotros los pastores de no comunicar bien al pueblo realmente lo que la palabra de Dios quiere decir. Entonces, si nosotros no comunicamos bien al pueblo, el pueblo entra en una base un poquitito distorsionada de lo que realmente es la llenura del Espíritu Santo. Miren, hay 2 cosas. Algunos cristianos confunden la llenura del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. Son 2 cosas diferentes. Veamos el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2 a 4. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. El bautismo del Espíritu Santo, conforme a la Escritura, por aquellos que nos están sintonizando y que quizás por primera vez desconocen la Escritura, déjenme explicarles. Cuando dice la palabra de Dios que nosotros debemos de anhelar los dones espirituales, ¿es verdad? Okay. Que si nosotros lo anhelamos, lo recibimos. Ahora, ¿cuántos anhelaron ser bautizados en el Espíritu Santo? Okay. Creo que todos, la mayoría tiene ese anhelo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Conforme a lo que dice la palabra, es hablar en otras lenguas. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Okay. Pero aún la palabra de Dios nos explica a nosotros, escuche bien, que de todos los dones espirituales, el más pequeño es el hablar en lenguas. ¿O no? Y el más grande es el amor. Entonces, ¿por qué? Continúa diciendo la Escritura
Que si nosotros hablamos en lengua y no tenemos amor, venimos a ser como címbalo que retiña, hacemos puro ruido, 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 ruido. Y nada más. Eso es todo. Ahora, ¿por qué es dado el don de lenguas a la iglesia? Si es el más pequeño, a veces nos preguntamos, entonces, si es el más pequeño, ¿para qué lo quiero, no? ¿Solamente para venir a hacer ruido? Pero no, hay una explicación por el cual es dado a la iglesia, que también es importante y que se aplica muy poco en estos días. Entonces continuamos leyendo 1 Corintios, capítulo 14, versículo del 2 al 4. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Ahí está, para que es dado el bautismo del Espíritu Santo o el hablar en lenguas. Cuando alguien da una profecía a la iglesia, esa profecía tiene que contener edificación, exhortación y consolación. Pero también tiene que haber alguien que la interprete. Se pueden dar 3 profecías en un mismo servicio y por orden, porque tenemos un espíritu de orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, si el pastor está parado aquí y 2 personas van a dar el mensaje en lengua, pueda que el pastor o la persona que está dirigiendo el servicio le diga: hermano, por favor, o usted detenga, se lo da después. Entonces la persona, porque yo lo he escuchado decir, dice: no, pero ahora ya se me fue lo que el Señor me quiso dar, porque ya lo habló la otra y ahora ya se... No, cuando el Espíritu Santo da a alguien un espíritu de orden, viene primero una, da la profecía, después da la otra persona y esta se calla a la primera, y después da la tercera y las 2, o los 2 que dieron también se callan. Y la iglesia es edificada, es exhortada, y qué otra cosa más, y es consolada. Ahora, puede ser que yo tenga el bautismo del Espíritu Santo, y yo esté ahí alabando al Señor, y yo esté hablando en otras lenguas. Eso es para mi propia edificación, no para la de ustedes, porque ustedes a mí no me están escuchando. Y aunque me escuchen, es una edificación personal, no es una profecía dada a la iglesia. Lo estamos entendiendo, ¿verdad? Ok, porque viene mucha confusión con todo esto. Entonces, yo me edifico a mí mismo y usted no necesita entender lo que yo estoy diciendo, porque yo tampoco lo entiendo. Por eso dice la Escritura que es un misterio y que le hablamos a Dios y no le hablamos a los hombres. ¿Qué es la llenura entonces del Espíritu Santo? Porque ahora este es un don dado a la iglesia. Pero entonces yo quiero saber qué es la llenura del Espíritu Santo, cuál es la diferencia. Y eso es lo que muy pocos entienden. Y déjenme explicarles. En el versículo 19, el texto que hemos leído al principio, el apóstol Pablo se refiere a la llenura del Espíritu Santo a un estilo de vida. Eso es llenura del Espíritu Santo. Muchos se creen que porque tiemblan las manos está lleno del Espíritu Santo. En ese momento puede que el Espíritu le tocó, pero ¿cuál es el estilo de vida después de ese momento? Esa es la pregunta. Porque una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que es activa en la iglesia y es una persona que se conduce de la misma manera fuera de la iglesia. O sea, el Espíritu Santo va con nosotros a todos lados. No es que nos vamos de acá y lo dejamos al Espíritu Santo en la iglesia hasta el próximo servicio. No, porque mora dentro de nosotros, sea que vayamos al trabajo, a la lavandería, en casa, donde quiera que nosotros estemos, el Espíritu Santo va con nosotros. Entonces, dije que el apóstol Pablo se refiere al estilo de vida, a un diario vivir, dentro y fuera de la iglesia. Y observemos las frases en este pasaje. Ya lo hemos leído, pero lo vamos a leer de nuevo. Efesios 5, 18 al 20. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo.
Ese es un consejo. Hablando entre vosotros, una persona que está llena del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el idioma? ¿Cuál es el idioma que tiene? ¿Un idioma de quejas? No. ¿Un idioma de peleas? ¿De discusiones? Tampoco. ¿Un idioma de división? Tampoco. Entonces yo me pregunto, y ahora usted va a saber quién tiene el Espíritu Santo, quién está lleno del Espíritu Santo y quién no. Es fácil distinguirlo. Por más que tenga el bautismo del Espíritu Santo y que muchos se glorían por el bautismo del Espíritu Santo, porque hablan en otras lenguas y porque hay que interpretarla, pero es el más pequeño de todos los dones. Y si no hay amor, no hay llenura. Y si no hay llenura, entonces no está el Espíritu Santo. Es sencillo, ¿para qué lo complicamos tanto? Si es tan sencillo. Entonces, las personas que son conflictivas están llenas del Espíritu Santo. Hágase esa pregunta usted. Las personas que causan división dentro de la iglesia están llenas del Espíritu Santo. Las personas que se van de la iglesia sin despedirse del frente están llenas del Espíritu Santo. Entonces fácil. Es muy fácil, hermano, distinguir quién está lleno del Espíritu Santo y quién no está lleno del Espíritu Santo. Y nada tiene que ver aquí el don de hablar en lenguas. Porque ¿saben cuántos cristianos que hablaron en lengua y dieron profecía en las iglesias ya no están en las iglesias? ¿Están en el mundanal? Entonces no tenían la llenura del Espíritu Santo. Eran solamente címbalos que venían a hacer ruido. Nada más. Entonces continúa diciendo ahí el versículo, antes bien se lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, cuando el Señor puso el sentir de orar, 5 minutos nada más, 5 minutos. ¿Sí ustedes se acuerdan? Y alabar al Señor nada más, sin pedir. ¿Qué son 5 minutos? No abre la boca y ya pasaron los 5 minutos. ¿Usted no cree que toda la iglesia tenía que haber levantado la mano y apoyar los 5 minutos? No estamos pidiendo 3 horas, no estamos pidiendo vigilia, eran 5 minutos nada más. Entonces a mí me da la pauta, ¿están llenos del Espíritu Santo? Los que no colaboraron, los que no levantaron la mano, ¿están llenos del Espíritu Santo? Porque 5 minutos no le hacen daño a nadie. ¿Cuántos 5 minutos perdimos durante el día, hermanos? En tonteras. ¿Y no tenemos 5 minutos para Dios, para alabar su nombre? Hay muchas preguntas. Entonces, ¿de qué me sirve a mí ver a una persona que está dirigiendo, ver a una persona que está cantando, ver a una persona que está haciendo esto, que está haciendo lo otro, que está sirviendo, si no tiene 5 minutos para Dios? Entonces lo que sugiere esto de hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales, sugiere impartir bendiciones los unos con los otros. Para eso estamos dentro del cuerpo de Cristo, para hacer de bendición los unos para con los otros, para hablar bendición los unos para con los otros, palabras de ánimo, palabras de amor. Eso es lo que nosotros necesitamos, aun cuando sea para amonestarnos los unos a los otros. Es lo mismo. Ahora, relatando los unos a los otros lo que Dios Padre ha hecho por nosotros, en nosotros y con nosotros para bendecir a otros. Que los cantos de alabanza cantados en la iglesia llenen siempre nuestro corazón, aun cuando no estemos en la iglesia. Aún. ¿Usted no cree que en este tiempo ya tendríamos que saber los cantos de memoria y no que se proyectaran? Porque nos aprendemos otras cosas, pero ¿cómo nos cuesta aprender los cantos, la letra de los cantos? Nos cuesta.
Ese amor que es expresado a través de esos cantos se refleja en nuestra actitud hacia otros. El apóstol continúa al decir, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben que muchos cristianos olvidan este mandamiento, el mandamiento de ser agradecidos a Dios por todo? O sea, nos dirigimos a Dios como ovejas que somos, balando todo el tiempo. Pero balando en petición, no en agradecimiento. Que necesito esto, que necesito lo otro, que mira a mis hijos, que mira a mi marido, que tengo este dolor, que tengo el otro dolor, que el trabajo, que no trabajo, que mi carro, que... Lo difícil que es a veces tratar con ciertas personas por las situaciones adversas, por todo aquello que ocurre en nuestras vidas. ¿Quién no tiene dificultades, hermano? ¿Hay alguien que no tiene dificultades acá? Porque si usted no las tiene, entonces lo sentamos al lado de Jesucristo, porque debe ser excepcional. Porque todos tenemos dificultades de una manera o de otra. No necesariamente todos tenemos las mismas dificultades, pero sí tenemos dificultades. Ahora, la gratitud es exigida, mandada y debe ser parte de nuestra vida diaria. Y más importante que todo, que tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y a veces cuesta. A veces cuesta. Porque la respuesta que Dios me da, yo no la estaba esperando. Yo quería otro tipo de respuesta. Pero de acuerdo a la palabra de Dios dice que Él no se equivoca y que Él no nos manda más prueba de la que nosotros podemos soportar. Y yo muchas veces le dije al Señor, Señor, ¿por qué te crees que tengo las espaldas anchas? Como si Él no supiera la medida de mis espaldas, ¿verdad? Si Él misma las formó. Pero claro, porque cada cosita, nosotros hacemos un mundo y Dios no lo ve de esa manera. Entonces Él responde para bendecir nuestras vidas, pero cuesta creerlo, es fácil decirlo, pero cuesta creerlo. Ahora la pregunta es, ¿tenemos el Espíritu Santo o estamos llenos del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo todos lo tenemos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, y este es el Espíritu Santo. Pero la cuestión es, ¿yo ahora estoy llena del Espíritu Santo o simplemente tengo el Espíritu Santo? Si nosotros como iglesia no somos llenos del Espíritu Santo para llevar a cabo la comisión que nos fue mandada, la de predicar el Evangelio a toda criatura, de ser lámpara en la oscuridad y las tinieblas del pecado, de llevar una vida de que testifique del poder redentor de Dios, renovador del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces la pregunta es, ¿seremos llenos del Espíritu Santo? Y claro, nosotros decimos, bueno, pero yo predico el Evangelio y la gente no quiere escuchar. Sí, nos vamos a encontrar a través de los años, de los siglos, siempre hubo gente que no quiso escuchar. No es nada nuevo. Pero mi responsabilidad es la de predicar el Evangelio, de comunicar las buenas nuevas de salvación. El que no quiere escuchar, pues entonces se la verá con Dios. Pero Dios me va a demandar a mí porque dejaste pasar de largo a esta persona cuando la puse en tu camino para que le testifiques. Y yo no puedo decirle como le dijo a Adán, la mujer que tú me diste. Ay, no, porque no quería escuchar. ¿Verdad? No le puedo decir eso a Dios, porque Dios dice, ese no era tu problema. Tu problema, lo que yo te encomendé a ti, es para que tú hables de mi reino. Después lo otro, déjame a mí que yo me encargo. Porque si esa persona no quiere escuchar, bueno, ya sabemos, ¿no? Pero por lo menos que tenga la idea de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de vivir llenos del Espíritu Santo? Porque sí hay beneficios. Hechos capítulo 1, versículo 8, un pasaje muy conocido, que lo sabemos de memoria, hasta lo repetimos también. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que cuando estamos llenos del Espíritu Santo vamos a recibir ¿qué cosa? Poder.
Y ese poder nos va a dar a nosotros la fortaleza para poder testificar. Y lo interesante que dice Jerusalén primero es nuestra casa. Y después entonces nosotros nos vamos del vecino, la ciudad vecina y hasta lo último de la tierra. Porque a muchas personas les gusta testificar afuera, pero no les gusta testificar dentro de su propia casa. Ahora nos da poder, ¿para qué? Para poder soportar la tentación y también el pecado. Cuando la tentación llega a nuestras vidas, no podemos decir Satanás me tentó. Porque así como tenemos el libre albedrío para tomar decisiones, también tenemos el libre albedrío para decir no. Entonces, en un momento, el Espíritu Santo enciende ese semáforo, esa luz roja. Y a veces nosotros no queremos verla, porque nos place más lo que satisface nuestra carne. Y entonces ahí es cuando cometemos el error. Y después decimos, es que este me tentó, que usted no sabe, que me encontré en una situación totalmente difícil. Yo estaba mirando las noticias, ¿vieron esa joven de 19 años que fue asesinada y le quitaron el bebé de su vientre? Una joven de 19 años que desapareció, ya tenía un niño de 3 años. Y por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, con los medios de comunicación y no dejarse convencer por nada. Ella leyó en el internet de que estaban ofreciendo ropa para bebé y económica. Entonces la joven llegó hasta esa casa para poder adquirir la ropa. Ella estaba embarazada, ya estaba casi por dar a luz. Lo que hicieron que cuando llegó a ese lugar, la dueña de la casa con su hija y el novio de su hija la secuestraron, la mataron y le sacaron el bebé. Y la señora dijo que ese era su bebé. Después le hicieron el ADN y vieron que el bebé era de esta joven de 19 años. El niño, el bebé está bastante delicado en el hospital, porque me imagino cómo habrán hecho para poder, para que la chica diera luz, ¿no? Entonces, a veces, hermanos, lo barato sale caro. No nos dejemos convencer por las llamadas. No dé información por teléfono. Usted diga, yo no doy información por teléfono. Si ustedes son de un banco, mándenme una carta. Y si no, yo voy a ir personalmente al banco a hacer estas preguntas. Pero no dé ningún tipo de información. Aun cuando le digan, lo estamos llamando porque entonces, mire, vamos a hacerle un descuento en su cuenta del 20%. Y a nosotros nos gusta eso. ¿A quién no le gusta ahorrar dinero? Usted sabe que por teléfono, aún los bancos ahora lo están poniendo en las cartas. Nosotros no preguntamos por tarjeta, nosotros no preguntamos por PIN de tarjeta, nosotros no hacemos ese tipo de preguntas, ni por teléfono, ni en computadora tampoco. Así es que uno tiene que ir directamente al banco. Y esas son las cosas que están arraigadas en la maldad en el corazón del hombre. Ahora, si uno es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en ese momento nos redarguye y nos dice, ¿sabes qué? Esta llamada no te conviene. Y no lo vamos a creer porque pensamos que podemos obtener nosotros cierto beneficio. Esta una linda joven, su esposo llorando, los padres llorando, pero ahora ya no se puede hacer más nada. Entonces, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, nos da poder para vencer la tentación. Y tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque nuestra lucha no es carnal, sino es espiritual. Y nadie puede hacer frente al diablo con sus propios esfuerzos. Nadie. Por más diplomado que sea, por más pastor que sea, por más títulos que tenga, nadie le hace frente al diablo. Nadie por sus propias fuerzas, si el Señor no está presente ahí. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos convertimos en el templo, el Espíritu de Dios. Y los espíritus, si nosotros los mantenemos, hermanos, constantemente lleno el Espíritu, ¿cómo se mantiene lleno el Espíritu? A través de la oración,
a través de muchas veces ayuno, a través de la lectura de la palabra, de cosas espirituales. Entonces cuando nosotros nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, el enemigo nunca va a poder volver otra vez. ¿Por qué? Porque está lleno, pero si dejamos la casa ordenada y vacía, entonces entran otros peores. La Biblia dice que cuando nosotros somos liberados, nuestra casa, es decir, nuestra alma, quedan limpios. Y debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo para que nuestra casa sea ocupada de la presencia de Dios y del poder de Dios también. Entonces producimos buenos frutos. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que produce frutos como, escuche, amor. Su presencia, ¿que la presencia de quién? ¿La mía en ustedes? No. ¿La de ustedes en mí? No. La presencia de Dios. Su presencia nos llena de amor ¿para qué? Para perdonar, para aceptar a las personas como son y verlas con misericordia. Nos es fácil a nosotros los seres humanos juzgar a las personas por sus apariencias. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Y realmente no indagamos el corazón de esa persona. ¿Qué necesidad tiene esa persona? Y de amarla como es en ese momento. Por eso la Escritura dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Porque por la apariencia nos engañamos. Yo no sé si a usted le habrá tocado ver personas que están súper arregladas, súper. Y usted hasta le envidia el cabello, una buena envidia, ¿no? El cabello, la manera de vestirse, la manera de caminar. Pero usted habla con esa persona y todo lo que tiene externo pero se cae como si nada. Ya no sirve más. Ya no tiene el mismo aspecto. Pero hay otras personas que son bien sencillas, que están vestidas bien sencillas y que quizás uno ni las imitaría ni las copiaría. Pero cuando abran la boca, qué sabiduría que tienen, da ganas de sentarse y seguir escuchando la sabiduría de esa persona. Por eso el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y eso es lo que tenemos que ver a las personas como Dios las mira. Por ejemplo, el gozo. El gozo nos quita la tristeza, la depresión, la amargura, nos da felicidad permanente. Porque gozo y felicidad son dos cosas diferentes. El gozo es algo permanente, es algo que viene del interior, ¿no es cierto? Dice felicidad permanente que no depende de las circunstancias externas, sino de la fe y comunión con Dios. O sea que yo tengo gozo que a través de las dificultades que me están rodeando y que yo quizás con mis ojos físicos, como puedo mirar hasta aquí, no puedo mirar mucho más allá, aunque tenga anteojos, no importa, miro hasta aquí. Entonces veo que no hay solución. Me parece que no hay solución. Sin embargo, la solución está. Yo no la veo, pero la solución está. ¿Por qué? Porque yo no miro las cosas externas, porque a pesar de que tengo problemas, en mi interior yo tengo paz. Ese es el gozo, el sentir la paz en el interior a pesar de los problemas que uno tiene, a pesar de las circunstancias difíciles. La felicidad va y viene. Es algo que yo ahora en este momento deseo sonreír, pasarla bien, me voy a tomar una copa, me voy acá, me voy allá, y qué bien que la pasé, pero después me vuelvo a mi casa y estoy tan vacía como cuando me fui al lugar. ¿Me está entendiendo? O estoy en compañía de personas y en ese momento me siento feliz por la compañía, pero cuando esas personas se van, otra vez me queda el vacío. Pero cuando yo tengo gozo, estén esas personas o no estén esas personas, yo tengo paz y tranquilidad porque sé que Dios está conmigo. La paz. ¿Quién no quiere tener paz? Sí, todos queremos tener paz. La paz nos permitirá que los temores de este mundo, ya sean económicos, familiares, trabajo, enfermedades, etcétera, no contaminen nuestro corazón, porque la paz no lo permite.
que todas esas cosas vengan a tomar posesión de nosotros. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Claro, porque la paz de Dios es diferente. La paz del mundo es momentánea, es una paz del momento y después pasa. Pero la paz de Dios, a pesar de circunstancias difíciles, uno sigue teniendo paz. Usted tiene una situación difícil. ¿Usted recuesta su cabeza en la almohada y puede dormir o no? Sí, puede dormir. Quizás se despierte una o dos veces, pero usted sigue durmiendo. No es que está ahí comiéndose las uñas, que está descontrolado, que entra y sale, y que le pregunta a este y que le pregunta al otro, y a ver cómo hace. No es esa desesperación. Es saber de que Dios está en control de todas las cosas. ¿Qué si hablamos de la paciencia? Uy, ¿cuántos tienen paciencia? Difícil tener paciencia, ¿no es cierto? Parece fácil, pero no es tan fácil tener paciencia. Enseguida perdemos la paciencia. Mire, cuando nuestros hijos no nos hacen caso 2 veces, perdemos la paciencia, ¿o no? Sí, la perdemos. Usted está en la línea del supermercado y hay una línea larga. ¿Y usted tiene paciencia para esperar? No tiene paciencia para esperar. Entonces, si alguien le dice algo, supongamos, una vez, ok, usted le tiene paciencia. Cuando se lo dice 2 o 3 veces, ya pierde la paciencia. Entonces, ¿qué es la paciencia? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos paciencia para resistir las pruebas, las tentaciones, y nos ayudarán a ser constantes y no volver atrás, a perseverar y tolerar lo que venga. No está tan fácil, pero tampoco está imposible. Fe. Para creer que nada hay imposible para Dios. ¿Cómo lo repetimos? Lo repetimos tanto esto y siempre se lo aconsejamos a otros. Pero parece que cuando llega el momento de aplicarlo para mi vida, como que no suena tan bonito, ¿verdad? Entonces, fe para creer que nada es imposible para Dios, para ver los milagros que esperamos, para compartir a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos esperan un milagro? Yo también. Todavía mi milagro no se terminó. Cada vez falta menos, pero ¿sabe cuánto esperé por el milagro? 6 años. Y todavía no llegó. ¿Que falta menos? Sí, falta menos. ¿Cuál será el día? No lo sé. ¿Puede ser este año? Una de mis peticiones delante del Señor es que este año realmente se opere ese milagro. Un año nuevo, un cambio nuevo. Pero hay que tener paciencia, y a veces se pierde la paciencia. Y la fe. No hay nada imposible para Dios. Y yo he visto durante estos años que han pasado cómo Dios ha hecho silencio en muchas cosas. Y a veces cuando Dios hace silencio es difícil conocer su voluntad. Pero por el otro lado, lo que a mí me animó es que yo sé que cuando Dios hace silencio es porque está trabajando. No siempre nos habla, también hace silencio. Y yo tengo que respetar su manera, porque Él es el creador, Él lo sabe mejor que yo, a su tiempo. No es fácil una espera tan larga. Pero hasta ahora los años pasaron y aquí estoy. Sobreviví, no me morí. Esperar 6 meses más, esperar 1 año más, ¿será mucho? Porque para Dios 1000 años es un día y un día es 1000 años. O sea, Él no cuenta el tiempo como lo estoy contando yo. Y miren, cuando uno tiene un problema, 1 año se le hace una eternidad, ¿o no? Sí, 1 mes se hace una eternidad. 1 día se hace una eternidad. Porque uno quiere sacarse ese problema de encima.
Pero si otra cosa yo entendí, que cuando Dios envía circunstancias difíciles es porque Él nos está refinando, porque quiere algo mejor. Nos quiere enseñar algo. ¿Nos quiere moldear el carácter? Sí, hay muchas cosas que suceden cuando atravesamos momentos difíciles. ¿Qué si hablamos de la mansedumbre? Y estamos hablando todo de llenura del Espíritu Santo, ¿eh? Mansedumbre es decir, vivir en tranquilidad, serenidad y benevolencia para con los demás. No ser una persona conflictiva. Resumiendo todo eso, ¿no? Es lo que yo entiendo. Hoy es el día que le permitamos al Espíritu Santo que nos llene. Él nos quiere bendecir a nosotros y dar una vida plena, una vida victoriosa, porque Él es el Dios de la victoria. Él es el Dios guerrero. Él tiene toda buena dádiva para cada uno de nosotros. Entonces yo escojo hoy, quiero ser llena del Espíritu Santo y vivir una vida conforme a lo que Dios estipula en su palabra, o simplemente quiero tener el Espíritu Santo y nada más. Porque a veces pensamos que la llenura del Espíritu Santo es que ahora hoy en el servicio va a bajar Dios y nos va a golpear en la cabeza a todos y todos vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Y vamos a empezar a correr y a danzar Eso puede ser, pero un momento de alegría, un momento que nosotros queremos regocijarnos. Pero cuando yo me voy a mi casa, ¿estoy esperando que Dios me golpee la cabeza también en mi casa? ¿O decido yo vivir conforme al Espíritu Santo? Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es un don de Dios dado a los creyentes. ¿Lo tengo que anhelar? Sí. La llenura del Espíritu Santo es algo que yo escojo tener. Y es obediencia. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esa visitación especial